con este aspecto, que es la conceptualización de populismo. Es decir, el gobierno de Juan Domingo Perón, desde el 46 en adelante, está caracterizado y se entiende dentro de lo que conceptualmente se lo define como un gobierno populista. ¿Por qué? ¿Por qué se lo entiende de esa manera? Por las características que ha tenido en relación a la administración y el ejercicio del poder. No solamente por la manera en que se ha centralizado y que ha llevado adelante las políticas públicas en estos propósitos que ustedes han leído en la clase de justicia social, independencia económica, sino que en realidad también el concepto de populismo está influenciado y está vinculado con, por un lado, con la centralidad estatal que tiene durante la década del 40 todos los estados latinoamericanos, y en este caso también la Argentina. Es decir, la Argentina con el peronismo se ha ampliado en cuanto a funcionalidad de una forma extraordinaria en comparación a décadas anteriores. Entonces, la capacidad estatal que tenía el Estado argentino durante la década del 40 es interesante para también tenerlo en cuenta en el momento de pensar cómo el Ejecutivo se plantea su relación con el poder. Por otro lado, tenemos el contexto internacional que es propicio, ¿no es cierto?, que da un contexto suficiente para que figuras autoritarias, y que puedan manejar un discurso que se establece como maniqueísmo político, es decir, o estás de un lado o estás del otro, o estás con el pueblo o estás con la oligarquía, fueran comunes y fueran suficientes y hubiera un contexto suficiente para que la gente en general pudiera aceptar esa relación. Entonces, el populismo, digamos, en la Argentina, en este sentido, tiene como objetivo, tiene como propósito y característica eso, la ampliación de una centralidad estatal. Dentro del punto de vista desde el lenguaje aparece la idea del pueblo como un concepto importante, referencial para los gobiernos populistas, en este caso para el peronismo será central para construir su lógica, pero también tendrá otras características que son aspectos relevantes dentro del peronismo. Uno de ellos es que es antiliberal. Este concepto de antiliberal es interesante porque el peronismo, ustedes que han leído la clase y el texto de Cataruzza, habrán encontrado que en las primeras etapas, su primer gobierno se caracteriza por ser antiimperialista, es decir, antibritánico principalmente, y estar en contra indudablemente de Estados Unidos, dado que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, tiene una posición dominante en el mundo y sobre todo en América Latina. Entonces, discursivamente, Argentina, con el gobierno de Juan Domingo Perón durante su primer mandato, se presenta como un gobierno antiliberal. Otro aspecto importante, pero acá hay que destacar un aspecto importante. Este aspecto antiliberal no lo sostiene durante sus dos mandatos. En el segundo mandato, durante su segundo gobierno de 1952 a 1955, ese aspecto antiliberal lo va a modificar. ¿Sí? Hay un contexto importante que hace que se produzca una modificación. Un aspecto importante que tiene que ver con la relación del líder con las masas es la característica del líder carismático. O sea, Juan Domingo Perón, cuando ustedes evidencian esta relación del 17 de octubre como el momento inicial del movimiento peronista, uno encuentra, ¿no es cierto?, esa constitución del líder carismático que las masas obreras encontraron en alguien, y eso toda la literatura coincide en eso, desde Félix Luna escribiendo su ensayo el 45, hasta interpretaciones sociológicas, como les mencionaba, de Adamowski, encuentran en alguien que por primera vez por muchos años no había sido representado, ¿no? O sea, las clases obreras no habían sido representadas por ningún partido político de la manera en que Juan Domingo Perón se mostró desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Entonces, ahí hay un aspecto importante y relevante también que hace que cambie la relación de los trabajadores con las masas obreras con los partidos políticos. Pero este aspecto del líder carismático entonces lo catapulta y lo pone como referente
a Juan Domingo Perón en el movimiento obrero. Digo, el 17 de octubre es un ejemplo claro de esas características. Y por el otro lado, otro punto relevante que nos termina de demostrar que esta experiencia es populista es el maniqueísmo político. El maniqueísmo político, como mencionaba, tiene la tendencia de conformar dos grandes polos que se confrontan, que son irreconciliables. Hoy podríamos denominarlo como la grieta, es decir, dos sectores que son completamente diferentes. Y si ustedes, haciendo un análisis, ustedes también deben recordar en nuestra historia argentina, esas antinomias forman parte del lenguaje político y forman parte del lenguaje político de toda la historia latinoamericana, en realidad. Pero en este caso, con el maniqueísmo político hace referencia a pueblo, por un lado, y la oligarquía, por el otro. Es decir, y esa síntesis del maniqueísmo político se refleja en la discusión y en la tensión que se llevó adelante en las elecciones de 1946. ¿Braden o Perón? Si votaban a Braden, si votaban a Braden y apoyaban a Braden, estaban apoyando a la oligarquía. Mientras que si apoyaban a Perón Quijano, la experiencia del partido, por parte del Partido Laborista, estaban apoyando a la experiencia, al pueblo. Entonces, desde allí en más encontramos como el lenguaje político con Juan Domingo Perón se caracteriza por este concepto de maniqueísmo político. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Y otro aspecto relevante que tiene que ver con esta experiencia política en la Argentina tiene que ver con la política que propone a nivel social, de distribución, de justicia social, en este concepto de integración de las masas populares que estaban desintegradas o no fueron atendidas de la manera, con una política social, una política laboral, hasta ese momento. Y aquí ustedes recuerdan, ustedes han leído tanto en la clase como en el texto de Catarusa, es que gran parte de las modificaciones que se llevan adelante en cuanto a legislación social se dan entre 1944 y 1945. Esas modificaciones le van a servir después para continuar el proceso de ampliación y ampliación social, mayores aplicaciones de derecho, y que se terminan de conformar y consolidar en la Constitución, la reforma constitucional de 1949. Y este aspecto, además, dentro del punto de vista de los populismos, en América Latina está también relacionado con las nacionalizaciones, las nacionalizaciones en cuanto a políticas económicas que se llevan adelante durante estos gobiernos. Sobre todo nacionalizaciones de servicios públicos, de servicios y de empresas, ¿no?, que se llevan adelante durante esta etapa, que un poco la clase de hoy tiene que ver con esos aspectos de la política económica que lleva adelante el peronismo. Y por otro lado, otro aspecto que está vinculado con lo que fue el peronismo, con el populismo, tiene que ver con el autoritarismo. Que ese es otro aspecto que ustedes habrán encontrado, habrán leído, que está presente en el texto de Catarusa, que indudablemente tuvo un sesgo autoritario el peronismo, sobre todo en el segundo gobierno. El segundo mandato, caracterizado con un contexto completamente diferente al primero, en donde hay una crisis económica, ya la inflación comenzó a acelerarse. Primera vez el dólar aparece dentro del lenguaje de la sociedad argentina como una preocupación, y a ese contexto de 1952 también tenemos otro aspecto relevante: fallece Eva Duarte de Perón. El fallecimiento de Eva Duarte de Perón significó, ¿no es cierto?, la pérdida de
una figura que fue emblemática para el primer gobierno, y que a su vez también fue la que se encargaba en gran medida de relacionarse con las masas obreras. Esta pérdida lo menciona Catarusa, esta pérdida de Eva Duarte también da como sentido al segundo gobierno de Juan Domingo Perón más autoritario. Eso lo podemos ver con este concepto que Catarusa desarrolla, que es la doctrina nacional. ¿Qué era la doctrina nacional? Que el peronismo se instale en todas las dependencias del Estado. Y es allí en donde ustedes seguramente habrán encontrado ejemplos de los manuales escolares donde se les enseñaba a los niños oraciones y referencias al peronismo. Asimismo, los textos de La razón de mi vida, la autobiografía de Eva Duarte de Perón, se impuso como una lectura dentro de las escuelas. Es decir, en el momento en que tenemos que analizar cuándo fue más autoritario el gobierno durante este primer peronismo, con las disidencias políticas, fue indudablemente su segundo mandato. No sé si han podido captar esas referencias de Catarusa. Y desde el punto de vista económico, otro aspecto relevante que aparece durante esta experiencia populista en la Argentina son dos momentos relevantes. La primera etapa que ustedes encontrarán en la clase de hoy es una etapa que se le denomina como la etapa feliz. Esta etapa feliz es la etapa en donde Argentina pudo aplicar políticas de obra, llevar adelante obras públicas a través de lo que fue el primer plan quinquenal. No solamente significó llevar adelante la realización de escuelas, hospitales, barrios para los obreros, sino también significó el otorgamiento de créditos para industrias de distintas áreas, de distintos fines, de distintas ramas. Ustedes tienen el texto de Gerchunov y Antúnez, si ustedes quieren profundizar sobre este aspecto, porque me es relevante cómo el primer plan quinquenal, en este marco de ampliación de recursos que tenía el Estado en ese momento, y se conoce como la etapa feliz, es donde mayor consumo hubo y donde el empresariado argentino pudo obtener un crédito a una tasa muy baja. Un segundo momento, esa etapa feliz finaliza más o menos la etapa que historiográficamente se pone el corte que coincide con el texto de Catarusa, es 1949. 1949 es interesante esa coincidencia porque fue el momento en donde firma la Constitución Nacional, pero desde el punto de vista económico, la situación interna y sumado a la realización del Plan Marshall en Europa, hace y contextualiza que económicamente el gobierno tuviera sus primeras fracturas. Entonces, desde el 52, durante su segundo gobierno, se aplica lo que se conoce como un plan de estabilización. Un plan de estabilización al gasto, básicamente. Entonces, hay dos grandes momentos durante este primer peronismo. Un momento en donde hay la aplicación de todas estas doctrinas del peronismo, estas tres doctrinas, sobre todo de la justicia social y de la distribución, y un segundo momento del 52 hasta el 55, que es donde finaliza el segundo gobierno, donde hay un plan de estabilización, un momento de estabilización y de crisis, de ajuste. Ustedes en los documentos encontrarán esas referencias a la crisis que había en el 54, y que hacia el 1955 medianamente la economía había encontrado un cierto rumbo,
pero la tensión política que hubo en el 55 era de tal magnitud que imposibilitó la continuidad en el gobierno de Juan Domingo Perón en su segundo mandato. Recuerden que los mandatos durante esta etapa son de 6 años. Teniendo en cuenta esto, me parece importante también destacar que durante esta primera etapa se sanciona y se llevan adelante las políticas de nacionalizaciones de distintas empresas, de ellas distintos rubros. Entre ellas la más referencial, ¿no es cierto?, ha sido los ferrocarriles, que fue una manera de demostrar, ¿no es cierto?, a nivel de masa popular, a nivel social, cierta distinción y coherencia en los postulados que se hablaba sobre la independencia económica. Otro aspecto importante es la declaración de la independencia económica, el 9 de julio de 1947, que es como muy simbólico, donde se declara en definitiva qué es lo que es y donde existe esa proyección del plan quinquenal. Y en el segundo plan quinquenal, ya en el segundo plan quinquenal está relacionado con su segundo gobierno, hay un fuerte propósito, sobre todo de otorgamiento de créditos y de apoyo al campo. Aspecto que hasta ese momento no había sido abordado y apoyado durante su primer mandato. Entonces, esos son los principales aspectos que me resultan interesantes que tengan en cuenta a la hora del parcial de la clase que viene, que será de la misma manera que el primer parcial, será con un parcial de múltiple choice, y tendrán un tiempo prudencial para poder realizarlo. No me quiero ir antes de mencionarles que de todas maneras el peronismo en sí, y esto ya no está tan desarrollado en la clase, el peronismo en sí es un momento también de fractura para los propios trabajadores. Y esto quiero destacarlo porque hasta la aparición del movimiento del peronismo, los partidos que representaban a gran parte de los trabajadores era el sindicalismo, eran las organizaciones sindicales, y el Partido Obrero, y en el Partido Común ya tenía un desarrollo, y el socialismo, el comunismo y en buena medida el anarquismo ya había quedado totalmente desfragmentado, ya hacia la década del 30 ya había sido, ya no tenía tanta adhesión, pero digo, la izquierda, lo que quiero sintetizar en esto, la izquierda en la Argentina representaba a las masas obreras hasta la aparición del peronismo. Cuando el peronismo cuando aparece el 17 de octubre y cuando la izquierda se une con el radicalismo y con los conservadores en las elecciones del 46, ahí hay una fractura en donde el peronismo asume ese lugar que antes lo asumía la izquierda. Y eso es interesante de plantear también cómo desde el movimiento obrero hay una fractura, un antes y un después con el 17 de octubre. No todos tenían la misma representación, no todos tenían los mismos intereses. A mí la lectura de Adamowski me parece interesante porque plantea algo que es interesante. El peronismo en ningún momento plantea una revolución, una reestructuración de toda la sociedad argentina. En ningún momento plantea eso. Lo que plantea que los grupos sociales entiendan de que se iba a aplicar, por ejemplo, una reforma agraria, era problema de las personas que entendieron que se iba a aplicar eso. Pero el peronismo durante esta primera etapa en ningún momento llevó adelante un proyecto revolucionario, más bien hay que entenderlo como un proyecto de reformismo populista. ¿Sí? Un gobierno de centro, casi de centro, que lo que intenta sostener y que no se lleve adelante en la Argentina son revoluciones sociales, como revoluciones sociales que se llevaron adelante en México, o donde la izquierda pueda tener una fuerte presencia, ¿no? Perón asumió, se caracteriza por
ser de centro, perseguir al comunismo, y eso es un aspecto también importante, tener muy buenas relaciones con el nacionalsocialismo, es decir, esos aspectos también engloban y caracterizan lo que fue este peronismo tan complejo, tan debatible y tan escrito durante tantos años. Así que, bueno, eso. No sé si hay alguna duda, comentario,